Continuamos en su programa Portafolio Económico. Susana, sigue el tema de la reforma fiscal. Las diferentes instituciones están haciendo, o los diferentes grupos que representan sectores económicos y educativos, han estado cada uno por su lado convocando mesa de discusión para seguir evaluando lo que significa para el país, lo que demanda el país, lo que se requiere, cuáles son los elementos que deben de ser parte o tomado en cuenta en una reforma fiscal. Y fíjate, Susana, que llama la atención porque recientemente, en esta semana, la Universidad INTED realizó un encuentro, un foro, con economistas muy versados en todo lo que tiene que ver con el peso del presupuesto, el que tiene que ver con la estructura fiscal y con las estructuras que tienen, diríamos, que tienen importancia en los eslabones de la vida del dominicano. Por ejemplo, ley laboral, seguridad social, el sistema energético y... Es un tema que todos los grupos coinciden que sin las sanciones, sin las mejoras del sistema eléctrico, no debe haber, no se puede hablar de ningún tema de mejora, de ningún sistema de recaudo adicional que ya tenemos, ningún sistema de reforma. Y se decía aquí en Portafolio Económico en más de una ocasión, tú has mencionado este tema. Antes de cualquier proceso de reforma fiscal, hay que echarle una mirada, desarrollar un plan estratégico en relación al tema eléctrico. Nuestros empresarios, nuestros ciudadanos no resisten un pago más de impuestos con las mismas deficiencias de este sistema. O sea, se sigue yendo parte del Producto Interno Bruto en esos subsidios, y recuerdo que la semana pasada mencionaba de esos subsidios que son tan necesarios. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este tema? De este punto tan neurálgico en todo este proceso. Sí, justamente, fíjate que justamente en este encuentro que hizo que convocó la Universidad INTEP, Pucamaima también hizo sí, unos encuentros. En la semana anterior también la PUCA... Sin embargo, la autónoma no ha fijado una posición. Bueno, yo entiendo que el amigo Siriaco, como él ha estado prácticamente en todos los encuentros, o sea, muchos de los encuentros que se han hecho, y de alguna manera es el vocero de la Universidad Autónoma, como economista, muy versado, ha estado, ¿no?, exponiendo sus puntos de vista, que se entiende de alguna manera que es el punto de vista de la institución, de la casa, de la alta casa de estudio, de la casa magna de estudio, exactamente, como en nuestra Universidad Autónoma. Correctamente. Sin embargo, fíjate que en esta discusión de esta semana en la Universidad INTE, o sea, en este conversatorio sobre la reforma fiscal, se abordó y diríamos que se hizo un abordaje muy interesante, porque dentro de los aspectos que ellos abordan, es que sería un error que el gobierno solamente se enfoque en la recaudación para plantear lo que sería el modelo de reforma fiscal. Y fíjate que esto llama mucho la atención, porque por dos razones, desde mi punto de vista, por dos razones. Primero, el tiempo que tenemos es un tiempo muy corto para abrir una discusión amplia sobre el tema de la reforma fiscal, que eso es un gran problema que tiene el gobierno, porque fíjate que se está hablando
del costo, del costo financiero que tiene el país producto de la cantidad de préstamos que hemos tomado. Estamos hablando que alrededor casi del 5% del PIB es para pagar intereses de las deudas. Entonces, significa esto, Susana, que tendría el gobierno, si el gobierno va realmente a escuchar a esos sectores para caminar hacia una reforma. Que lo tiene que escuchar, Basilio, porque no puede reformar sin la opinión del sector privado, sí, de los empresarios que son quienes van a pagar. Mira, el tema es, y pareciera como que siempre nos coge tarde tarde en la gestión de gobierno para poder establecer una verdadera ruta de reforma, de reformas, porque no voy a hablar de la reforma fiscal, sino de reformas. Y fíjate que el gobierno ni siquiera ha empezado. Y yo digo que estamos tarde, ¿por qué? Porque en el mes de octubre tú tienes que someter el presupuesto nacional. Y no es verdad que a octubre tú vas a tener unas reformas listas. O unos consensos. Porque pudiéramos decir que acogiendo, ¿verdad?, la recomendación que se planteó en la Universidad INTED, de ser así, estamos hablando que nosotros pudiéramos tener una reforma o un conjunto de reformas aproximadamente en julio del año que viene. Yo entiendo con este tema, Basilio, fíjate que todos los grupos económicos, todos los grupos empresariales, los programas, se está hablando de una reforma y escuchamos reforma. Es como una especie de condicionamiento. Que la gente esté ya tan acostumbrado a esas reformas, a lo que viene, como que si se estuviese preparando previamente, a que cuando las medidas se anuncien, la gente ya le entienda como buena y válida. Y no debe ser así. Sí. Si el plan es condicional por repetición, entiendo que, porque solamente escuchamos las voces de los grupos, pero el verdadero planteamiento del Estado no lo hemos escuchado. Sí. Que viene la reforma, que se hace necesario. El gobierno ha dicho que él todavía no ha terminado su reforma. Y evidentemente no hemos visto oficialmente un borrador del proyecto del gobierno, del Estado. Entonces, yo te diría que definitivamente tenemos que hacer una parada y bueno, y esa parada significa que el gobierno tendría que acudir a financiamientos en lo que llega a lo otro. O sea, porque no es verdad, Susana, que el gobierno, el presidente Abinader, va a iniciar un gobierno, se va a manejar... En agosto, comienza el gobierno en agosto, en octubre va a someter un paquete de reforma. Correcto, y si no tiene reforma, o sea, por ejemplo, fíjate lo siguiente, por un tema natural, los gobiernos agotan su presupuesto en un gobierno electoral, ya en julio, ya prácticamente el presupuesto del año se ha consumido. Significa que el presidente Abinader va a asumir el Estado, o sea, la nueva gestión, prácticamente con un presupuesto cerrado, o sea, va a llegar a diciembre como se pueda. Evidentemente, eso significa que algunos movimientos en cuanto a préstamos habrá, y sobre todo con un Congreso ¿verdad?, mayoritario. Ahora, lo que habría que preguntarse es si el presidente Abinader está dispuesto a agotar un largo tiempo de consenso, como tú mencionabas, vamos a decir, esperar a un abril del año que viene discutiendo una reforma, diríamos, lo más integral posible, porque esa reforma integral que se habla tanto, es difícil verla materializar por el factor tiempo. Ahora, hay un elemento que quizás, Susana, porque fíjate que, y amigos televidentes, por ejemplo, estos expertos y algunos que en otros escenarios también han planteado su punto de vista, han hablado del sacrificio que el gobierno tiene que hacer en la calidad del gasto. Y ahí, mira... Y la austeridad del gasto. Sí, porque
si tú analizas, se está hablando y parece que hay un tema de reacción de los sectores donde están diciendo, perfecto, yo entiendo que tiene que haber una reforma fiscal, pero para que haya una reforma fiscal en la cual yo esté de acuerdo, entonces tú como Estado debe entonces de ese gasto que tú incurres tiene que ser un gasto de calidad. Y fíjate cómo le está tocando al presidente Abinader, diríamos, un reto donde pareciera que va a tener que revisar la calidad del gasto. Y estamos hablando, fíjate, por ejemplo, en algunos informes que han salido, en algunas informaciones que han salido, donde hay, por ejemplo, ministerio que la nómina desde el año pasado a este año ha crecido más de un 20%. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice, bueno, entonces los recursos no se están bien invirtiendo. Y cuando tú escuchas a los expertos hablar de que el gobierno tiene que hacer un sacrificio en la calidad del gasto, entonces ahí hay un reto, porque si no, al final vamos a terminar con un parche, como ha sido en los últimos años. Y hay otro elemento también importante que se ha mencionado en todos esos grupos de estudio y análisis, y es que en el caso de la reforma fiscal, es que no debe ser una reforma fiscal para cubrir un déficit. La reforma fiscal tiene que ser integral y tiene que traducirse, Basilio, en un beneficio. Tú mencionabas ahorita áreas muy sensibles que tienen que mejorar, porque estamos hablando que en el caso de la reforma fiscal va a haber, al Estado le van a ingresar un aumento, ¿verdad? Va a recibir un aumento en sus fondos. Entonces el pueblo lo tiene que sentir. O sea, hablar de estas reformas es hablar de que todos los dominicanos y dominicanas y todos los extranjeros que tenemos en el país van a sufrir un impacto. Mira, y ese impacto debe ser lo más positivo que se pueda. Pero mira algo interesante en eso que tú planteas. Fíjate que en otros momentos, cuando se planteaba una reforma fiscal, se planteaba en la dirección de financiar áreas. Es decir, por ejemplo, cuando se aumenta, se otorga, por ejemplo, el 4% a la educación, fíjate que había una justificación de aumentar los ingresos del Estado porque había un propósito. Igual, por ejemplo, cuando se habla de salud, diríamos que hay una respuesta que sensibiliza al pueblo. Y la hace aceptarla. La hace aceptar. Sin embargo, si tú analizas en la discusión del modelo de reforma fiscal actual, se habla de el déficit. El déficit, para lo que decía, para cubrir lo que se debe. Correcto. Entonces, y para frenar ese déficit cuasi fiscal que estamos hablando, fíjate que aquello empieza con el gobierno de Hipólito Mejía y la debacle de los bancos. ¿Recuerdas? Sí, entonces, lo recuerdo muy bien. Que el Estado pues asume, ¿verdad?, una carga con respecto, que de hecho recuerda que se criticó bastante. Pero no lo imagino si el Estado no hubiese asumido esa carga. Sí, hubiese pasado. Definitivamente son de los momentos, Y desde allá venimos. De hecho, fíjate que nuestro Banco Central es un banco atípico, porque casi todos los bancos centrales del mundo no juega el rol que juega el Banco Central de República Dominicana, catafondo, fíjate que hay bonos, etcétera, etcétera. Emisión de bonos. Definitivamente, o sea, ya tenemos un buen tiempo navegando con esa, ¿verdad?, apaleando eso. Sin embargo,
Claro, no creo, Susana, que en esta reforma se pueda resolver ese tema de un golpe y porrazo, como dicen ahora, pero hay que comenzar a desmontar eso, porque estamos acumulando un problema que las futuras generaciones en cualquier momento va a explotar si no asumimos lo que hoy se está discutiendo. Fíjate que todos los sectores, como tú decías, coinciden en que hay que reformar. Ahora, la pregunta es, y es como tú has comentado, mira, la ley de seguridad social es una ley que tiene el código de trabajo que va de la mano en algunos aspectos. Fíjate que dentro de la seguridad social está el tema de la atención primaria, el seguro de desempleo. O sea, porque no solamente es el asunto de si las administradoras de salud o de fondo se están haciendo de mucho o poco dinero. No es el enfoque tanto ahí, el enfoque es lo complementario del sistema. O sea, lo complementario del sistema. Y recuerda que entonces también está la discusión de si se va a ampliar el tope de edad para el tema de la pensión, que ese es otro asunto. Entonces, pero en relación al tope de edad con los temas de la pensión, recuérdate, Basilio, que los dominicanos tenemos un tope, ¿verdad? Un tope de vida. Es de 70 años, es bien bajo. Entonces la pensión 60, 65 años. Entonces a 65 años, entonces tú vas a durar 5 años pensionado, aunque te mueras de 100 años. Pero hay un tope, ¿verdad? Una generalidad que debe ser revisado porque hace tiempo que cambió. Entonces tú tienes 5 años de vida. Entonces dentro de la misma seguridad social está el tema, ¿cómo va a ser tu pensión? ¿Se la vas a entregar tus fondos a una aseguradora y si te moriste al otro día tu familia pierde todo? ¿O te va a pensionar? ¿Cómo va a ser el tema de la pensión? O sea, de las cosas más ilógicas que yo entiendo, de los puntos más terribles de la seguridad social, es el tema de si le entregas tus fondos a que una empresa te lo administre. Sí, independientemente, yo no estoy hablando de la empresa. Entonces, si te mueres al otro día, tus fondos se quedó con esa aseguradora. Ok, la aseguradora también corre el riesgo que si tú te mueres en 90 años más, va a seguir recibiéndola. Pero ¿y si no es así? El riesgo, tu familia queda desamparada. Que son de los temas que, muy espinosos. Y yo diría que hay mucha madurez ya desde la aprobación de esta ley 2001, ¿verdad? Sí. Hasta el día de hoy, pues hay mucha madurez que se pueden discutir muy bien en una mesa de discusión. Nos vamos arriba y regresamos con el siguiente segmento del programa.